Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos analizando inotrópicos. Antes de iniciar este video, recuerda suscribirte al canal, recuerda activar la campanita, comenta sobre los videos qué otros temas quieres que veamos para que nos ayudes a crecer y nosotros también nos motivemos, sigamos haciendo más y más contenido para todos ustedes que esperemos sea de gran utilidad. En un video anterior hablamos sobre los receptores de los inotrópicos. Ahora vamos a ver cómo los fármacos activan o interactúan sobre estos receptores y qué acciones se van a generar. En el caso ahora de los inotrópicos vamos a utilizar esta siguiente tabla. En esta tabla vamos a ver los fármacos, vamos a ver receptores alfa, que recordemos que están relacionados a las resistencias vasculares periféricas, los receptores beta 1 que están relacionados al sistema cardíaco, contractibilidad, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno, los beta 2 que están relacionados a las situaciones bronquiales en el paciente y los dopaminérgicos que ayudan a una vasodilatación, lo cual aumentaría también el flujo renal. Entonces vamos a ver los fármacos y vamos a ver qué nos van diciendo. Tenemos el primer fármaco, la norepinefrina. La norepinefrina va a tener un efecto sustancial, ¿sí?, sobre los receptores alfa 1. Va a aumentar la presión arterial, aumentando las resistencias vasculares periféricas. Los beta 1 van a tener un efecto moderado. Dos cruces nos darán un efecto moderado. En este caso, la norepinefrina va a actuar también sobre los beta 1, va a aumentar gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, pero con un efecto moderado. En el caso de la norepinefrina sobre receptores beta 2, y aquí lo tenemos especificado, no va a tener efecto sobre las condiciones bronquiales y tampoco va a tener efecto sobre las situaciones de vasodilatación y aumento del flujo renal. Entonces la nore va a actuar entre beta 1 y alfa adrenérgicos. Tenemos ahora la adrenalina. La adrenalina, ahora tenemos tres tipos de dosis correspondientes a la adrenalina. Tenemos una dosis baja, una dosis moderada y una dosis alta. A diferentes dosis puede tener una interpretación diferente para la acción sobre los receptores en el paciente. Veamos uno por uno. En la dosis baja, en las situaciones alfa, es decir, en las situaciones de aumento de las resistencias vasculares, va a estar sin efecto. Sin embargo, a dosis baja va a haber un efecto sobre los receptores beta 1, aumento de la frecuencia cardíaca. En los beta 2 es donde va a tener su mayor efecto, va a tener un efecto sustancial ahora sobre el árbol bronquial. Nos va a ayudar la epinefrina a resolver situaciones, por ejemplo, de un broncoespasmo para nuestro paciente, pero no tiene ningún efecto sobre receptores dopaminérgicos. Tenemos entonces, ahora también de la adrenalina a una dosis moderada, ya empieza a tener un efecto sobre los receptores alfa, tiene un efecto sustancial sobre los receptores beta 1, sobre los receptores beta 2 también tiene un efecto sustancial, pero sigue sin tener un efecto sobre receptores dopaminérgicos. En las dosis altas de la epinefrina, que sería el siguiente, tenemos ahora sí un aumento en las resistencias vasculares periféricas, un aumento en los receptores beta 1 que ayudaría al aumento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen latido. También tiene un efecto sobre el árbol bronquial sustancial y sigue sin tener un efecto dopaminérgico, es decir, no ayudará a la condición renal de nuestro paciente porque aumentará las resistencias vasculares periféricas, lo cual va a disminuir el flujo renal también en el paciente. Otro de los fármacos que vamos a revisar va a ser la dopamina. La dopamina también tiene un efecto de tres tipos de dosificación. En otros videos estaremos mostrando cuáles son las dosificaciones para el paciente. Pero tenemos a dosis baja, no va a tener efecto sobre la presión arterial con resistencias vasculares. A dosis baja tampoco va a tener condiciones sobre la situación coronaria, adrenérgica y en el aumento del gasto cardíaco. Tampoco lo va a tener sobre la situación pulmonar, pero sí va a tener un efecto sustancial sobre los receptores dopaminérgicos. La dopamina a dosis baja generará vasodilatación, aumentará el flujo renal, mesentérico, cerebral, coronario y obviamente renal también en el paciente. La dopamina a dosis moderada no tiene efecto alfa
no, pero sí tiene un efecto beta 1, es decir, aumentará el gasto cardíaco, el volumen latido, el consumo de oxígeno, la contractibilidad cardíaca, pero no tiene efecto pulmonar sobre los bronquios y tampoco tiene un efecto sobre receptores dopaminérgicos. La dosis alta de dopamina ahora sí va a tener un efecto sustancial sobre los receptores alfa, aumentando las resistencias vasculares periféricas y aumentando la presión arterial, pero no tiene efectos sobre los receptores beta 1, beta 2 y dopaminérgicos. Entonces, los fármacos, dependiendo de la dosificación, en el caso de la adrenalina y de la dopamina, van a tener una representación diferente por la estimulación de receptores diferentes. Tenemos un fármaco más. La dobutamina tiene varios efectos, ahora sí relacionados al paciente. La dobutamina tiene un efecto un efecto mínimo sobre los receptores alfa. En el caso de los receptores beta 1 relacionados más a la situación cardíaca, pues tiene un efecto sustancial, un efecto mínimo también sobre los receptores beta 2, pero no tiene ningún tipo de efecto sobre los receptores dopaminérgicos. Entonces, este cuadro viene de un estudio sobre el uso de inotrópicos en pacientes con choque séptico. Vamos a dejar también aquí en el video el enlace para que puedas descargar este artículo, pero nos ayuda a ver cómo es que estos fármacos van a interactuar. Ya lo decíamos en videos anteriores. Si utilizo un fármaco que tenga un efecto positivo sobre los receptores alfa, el siguiente inotrópico no debería de actuar sobre el mismo receptor. Vamos a buscar otro receptor para poder mejorar la condición clínica de nuestros pacientes. Recuerda suscribirte al canal, comenta sobre los videos, dinos qué otros videos quieres que empecemos a realizar y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete al canal, comenta, síguenos y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Chao.